Egunon, húngaros en Eslovaquia. ¿Qué le iba a decir? Pero es un tema que seguro que a los húngaros en Eslovaquia les resulta muy interesante y muy importante. El 3 de octubre, una fecha cercana a efemérides como por ejemplo la reunificación de Alemania en inicios de octubre del año 90, debería recordar que la zona oriental de Europa es un queso gruyere donde hay minorías nacionales en otros países con una sustancial diferencia. Una cosa es una minoría nacional sin Estado y otra una minoría nacional de gentes cuya mayoría ya tienen otro Estado, como por ejemplo la minoría de húngaros en Eslovaquia, cuyas características nacionales como colectividad deben de ser respetadas, y para eso es habitualmente útil la participación en el espacio público. Digamos que en términos censales son el 10% de la población de Eslovaquia, son una minoría, por lo tanto, con imposibilidad manifiesta de convertirse en una mayoría, pero, sin embargo, siguen siendo una población sustancial, un porcentaje relevante. Antes del 3 de octubre estaban divididas en tres formaciones políticas que defendían, a su manera, las raigambres, los derechos, las idiosincrasias de los húngaros en Eslovaquia. En principio, sin una diferenciación por tema ideológico, aunque puede que existiera, pero yo no voy a entrar ahí. Se han fundido estas tres formaciones debido a que, bueno, desde la independencia en el año 93, porque Eslovaquia y Chequia habían sido Checoslovaquia, aunque un tanto forzados desde la disgregación del Imperio Austrohúngaro, pues se les incorporaron como eslavos, que eran distintos de los magiares húngaros, distintos de los alemanes austríacos, un pueblo distinto y por lo tanto unidos como Checoslovaquia, pero después de las revoluciones de terciopelo, bueno, en el año 91, con la caída final del régimen comunista y la transformación de la República Checoslovaca en algo democrático, pues acabaron por ver, tras 2 años de convivencia, que la separación era inevitable y que eran dos pueblos distintos. Y por lo tanto, pues bueno, desde el 93 tienen sus instituciones propias los eslovacos. Y desde entonces parecía que no había momento en el que no había tenido representación parlamentaria los de la minoría húngara en Eslovaquia. Pero parece que eso ha sucedido y por lo tanto ha sido un esfuerzo añadido para impelir a los húngaros a unirse, a unificar sus esfuerzos para poder tener una plasmación de esa minoría en el corpus legislativo. La reflexión es obvia, hay que tener participación porque si no la política te la harán los demás. Sí, los demás. Porque lo que no hagas tú lo harán los otros, y en sentido contrario a tus intereses. Hay que defender tus intereses allá donde estén en juego. Y aunque digamos que Hungría ha tenido una política, por ejemplo, con Rumanía, tanto tensa, en principio con Eslovaquia pues no debería ser tan así. Y seguramente que Víctor Orbán ha tenido iniciativas en favor de esta minoría, pero la verdadera batalla por los derechos como minoría de ser en la propia Eslovaquia la convivencia en paz con dos países como son Eslovaquia y Hungría, miembros ambos de la Unión Europea, debería de ser sostén para que todas estas disputas que pueden existir, las reivindicaciones que la nueva formación unificada y que tiene ese techo, en principio, del 10% de la representación, que incluso
Oye, no se puede pensar que pueda ser el fiel de la balanza en una coalición de gobierno del propio país de Eslovaquia, llegado el momento. Tener una masa crítica, unas sinergias que pueden tener su punto de condicionamiento de la política en el parlamento, en el legislativo del país eslavo. Bueno, son reflexiones que sin duda están detrás de esta política de unificación de estas tres formaciones en un solo partido. El nuevo partido se llama Alianza en eslovaco y húngaro, es decir, reconociendo que están en Eslovaquia. Son húngaros, pero la forma un tanto bilingüe, llamémosle. El primer congreso de esta alianza se celebró ese fin de semana previo en la localidad de Samorín y que ya se encuentra registrada para la redundancia, en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior eslovaco. Defienden la pertenencia de Eslovaquia a la Unión Europea, a la OTAN y una economía de mercado verde con estrechas iniciativas bueno, pues con el grupo de Visegrado, que es el grupo en que une a Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia. Bueno, pues esa es la propuesta que trae esta revelación respecto al asunto de fondo. Sirva de, digamos que, reseña puntual que aparece en los medios de comunicación, sobre todo en la Europa occidental, con esta unificación para tener una mayor visibilidad y una mayor capacidad de penetración en las políticas públicas respecto a esas diferencias en cuanto a las fronteras. Porque, dejando de lado la congelación de las fronteras en el año 75 con el acuerdo Helsinki dentro de la Organización para la Cooperación en Europa, que sería luego era la CSC, la Conferencia para la Seguridad en Europa, que luego acabaría transformándose en organización, y que hay quien dice que parte de la queda del comunismo se deriva en la asunción de los derechos humanos a través de la declaración aquella de Helsinki, pero que también incluía la fijación, la congelación, la esclerotización, la palabra que quieran para fijar los límites de las fronteras en el continente europeo, dado que todo lo que sucedió después del 45 en principio era provisional y ahora lo vemos retroactivamente como algo, bueno, esto iba a ser así, de aquella manera. Por ejemplo, la frontera entre Polonia y Alemania iba a ser entre el Oder y el Niese, pero el Oder tiene dos vertientes, una que incluye parte de Silesia y otra que es la frontera que tenemos actualmente. Y eso fue por fait accompli, ¿no? Los hechos consumados, que se eligió la vertiente más occidental para la frontera polaca, cosa que no estaba establecido en los tratados y que fue una traición de Stalin, sí, una traición de Stalin a los acuerdos tanto de Yalta como de Potsdam, pero digamos que como no hubo una mano dura, quien la tenía era Churchill, que estaba debilitado, la Gran Bretaña, el Reino Unido, estaba disminuido en sus potencialidades y los Estados Unidos hacían el papel en ese momento de buenista, sobre todo el difunto Roosevelt. También Truman, que no tenía muchas tablas en política internacional, pues hicieron bueno, un papel tanto más buenista y aceptaron todo aquello. Luego está la Ostpolitik del canciller Willy Brandt para ceder al espacio oriental, a una relación más fraterna entre la República Federal y la República Democrática Alemana. Luego se sabrá que tuvo un infiltrado, agente espía de la Stasi en su cancillería. Pero bueno, son parte de la historia de la Guerra Fría. En todo ese periodo, por lo tanto, hubo fronteras artificiales, no tan heavy como las que puede haber en Oriente Medio o en África, que todavía ni siquiera están cuestionadas, y cuando se cuestiona se dice que son conspiraciones judeo-masónicas, Illuminati, jesuitas,
como un intento de reordenar el espacio de una Siria que nace formalmente en el año 45. Mm, que después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sido parte de Francia y cogido a las fronteras de Siria con Escuadra y Cartabón, después del acuerdo 6-Picot. Acuerdo que estaba referenciado en esta cadena, curiosamente. Bueno, las fronteras del este incluyen poblaciones que sobrepasan, digamos que reverberan más allá de la frontera de los países. Y un caso es, además de otros, el pueblo Seker en Rumanía, el pueblo húngaro está, bueno, los acuerdos de final de la Primera Guerra Mundial y también los de la Segunda modificaron las fronteras de Hungría, dejando parte de la población fuera de las fronteras. No hicieron como Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial, Benes, el presidente de Checoslovaquia, hizo en parte venganza de lo que habían hecho antes los alemanes en otros lugares. Expulsión de todos los alemanes. A tu puta casa. Mi casa es esta. No, tu casa es Alemania, la República Federal. Venga, fuera, para allá. Hasta unos 3,5 millones de alemanes en poco tiempo fueron enviados desde el este. No para la democrática alemana, no, la realidad, no. Para la República Federal, venga. Ustedes para allá, venga. Que mi casa está aquí desde hace siglos. Bueno, pues esto no pasó con los húngaros y por eso siguen viviendo en su casa ancestral, actualmente Eslovaquia. Les deseo lo mejor, el mejor desempeño de esta minoría con esta formación democrática, europea, atlantista, que quiere seguir los caminos de una hermandad fraterna entre el pueblo húngaro y el pueblo eslovaco, pero la representación del pueblo húngaro en Eslovaquia, y puede que también a través de ahí al Parlamento Europeo, pues sea con sus propias gentes, que para eso están. Participación política es importante, todos somos políticos, toda vez que tenemos derechos activos y pasivos reconocidos, tanto de participación en política como de poder ser electos en las instituciones democráticas de nuestros respectivos países. Por lo tanto, es de aplaudir iniciativas como esta. Si se van a llevar bien, si es una iniciativa productiva, si van a defender bien los intereses de su gente, pues es una propuesta deseable e interesante para el futuro en convivencia y en paz de un país, Eslovaquia, digno, íntegro, pero diverso, multiétnico, por qué no decirlo, pluricultural. Bueno, pues la realidad al final es la que debe transmitir el sustrato, la base en la que construir las realidades. Y ahí están, húngaros en Eslovaquia. Mazel tov. Y sin más, es que casco, agur bat, Betty Helpean.